Bien, vamos a tomar contacto ahora con Guillermo Pérez. Él es CEO socio fundador también del grupo GNP. Vamos a hablar con él sobre los depósitos en dólares. Vamos a ver cómo está en el marco de esta ley de inocencia fiscal. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por sumarte hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? ¿Todo Bien, 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 Liliana? gracias por sumarte. Bueno, a ver, Guillermo, preguntarte, ¿no? ¿Cómo se encuentran hoy los depósitos en dólares? ¿Cómo va marchando también esta ley de inocencia fiscal en el día a día, ¿no? En la práctica, luego de que se haya sancionado esta ley. Mira, va lento. Ujú. Acá hubo como dos etapas, ¿no? Una Sí. etapa que comenzó a mediados del año pasado, donde a través de una serie de decretos y de resoluciones generaron toda una situación como para decir, antes ustedes eran culpables hasta que demuestren lo contrario, ahora Ujú. son inocentes hasta que demuestren lo contrario. ¿Qué pasaba? Ahí la ley de inocencia fiscal, digamos, vino a complementar esas resoluciones y decretos. Las resoluciones básicamente lo que hacían era que Ujú. muchas empresas que tenían que actuar como agentes de información dejaran de informar, que por otro lado los bancos, por ejemplo, que tenían que informar sobre montos ridículos, tuvieran que informar sobre montos mucho más elevados, y se creó en ese momento un régimen que se llamó de ganancia simplificado. Ujú. Ese régimen de ganancia simplificado significaba que el fisco te hacía, vos te anotabas, te registrabas, el fisco te hacía tu liquidación jurada, tu declaración jurada, y vos, digamos, eso se presumía, te liberaba de pago y se presumía que esa liquidación estaba exacta. Claro. Eso tenía dos críticas fuertes que nosotros los tributaristas hacíamos el año pasado. Ujú. Una crítica era, bueno, yo no quiero quedar en manos de Arca y que me haga mi declaración jurada porque Arca no va a tener toda la información y no me la va a hacer mal. Entonces, ese era un impedimento. Y el otro impedimento era qué pasa si, porque la ganancia simplificada lo que te permitía era no informarle al fisco Ujú. tus movimientos patrimoniales, lo Claro. que se llama la ecuación patrimonial. O sea, mi patrimonio al inicio más lo que gané en el año tiene que ser igual a mi patrimonio al final del año más lo que consumí. Eso no se le informa, con lo cual te daba lugar a decir saquen los dólares del colchón y Ujú. puedan comprar un auto, una casa, un departamento, alguna cosa. Pero claro, ahí un poco la crítica nuestra era, ¿qué pasa si un día, no sé, entra a mi casa, no sé, un coche de cualquier gama, no importa, voy a decir un coche de alta Ujú. gama, pero puede ser cualquier cosa, y alguien que esté en la vereda de enfrente, un competidor, un funcionario desleal, me hace una denuncia. Si me hace una denuncia, el fisco está obligado a iniciar un sumario, porque el Claro. inspector no va a querer tener un sumario él. Bueno, eso con la ley de inocencia fiscal lo flexibilizaron, lo arreglaron. ¿Qué quiere decir? Que si uno se pone se inscribe en este sistema de inocencia, perdón, de ganancia simplificado, uno puede rectificar las declaraciones juradas de Arca. Eso es Ujú. recontra importante, es muy importante, porque Arca te hace la liquidación, pero si está mal hecha, vos la corregís. Ujú. Eso, listo, primer problema solucionado. Y el segundo problema estaría más o menos parcialmente solucionado, tiene algún fleco, que es que dicen que para quien se meta en el sistema de ganancia simplificado no aplica una norma de la ley de procedimiento fiscal que dice que todo incremento patrimonial no justificado implica o significa o da lugar al fisco para que te inicie un sumario diciendo de qué dejaste de pagar ganancias e IVA, etcétera, sobre los ingresos que te permitieron comprar ese incremento patrimonial no justificado, ese Ujú. automóvil que entró en tu garaje y que alguien te lo denunció. Bueno, ahora con la ley de inocencia fiscal dicen que no aplica el artículo 18, inciso F, de la ley de procedimientos, que dice que todo incremento patrimonial implicaba la presunción de no haber pagado impuestos. Ujú. Ahora bien, Sí. ¿eso qué significa como efecto final para la gente? Significa que me meto en ganancia simplificado y tengo automáticamente un tapón fiscal, porque si se considera que estoy liberado de pago y que mi declaración jurada es exacta, excepto que descubran diferencias significativas y la ley explica qué es diferencia Ujú. significativa, yo obtengo un tapón fiscal por los años de prescripción. Y ahora la prescripción, la ley de inocencia fiscal la bajó a 3 años. O Claro. sea, la prescripción del fisco para revisarte ya no es más 5 años, es 3. Con lo cual, mientras dure este gobierno y algún tiempito Ujú. más, cambios posteriores al 2027,
¿Vos qué te asegurás con meterte en ganancia simplificado? El tapón fiscal. Ahora, ¿te asegurás una especie de blanqueo encubierto con esto también? Porque como no aplica para quienes se metan en ganancia simplificado el tema de incremento patrimonial no justificado y además ARCA, si te metes en ese sistema, no tiene tu movimiento patrimonial, esto te permitiría comprar algún bien, suponete, con dinero no necesariamente ilegal, a lo mejor son dólares que fuiste Claro, guardando algo en que el tenía colchón guardado, sí. de la época, viste, del Ujú, cepo, que la gente compraba igual porque era la única manera de protegerse de un 200% de inflación. claro. Entonces, sí, ahí estás mejor porque no aplica esta norma de incremento patrimonial justificado, pero han dejado ahí sin derogar o que no aplique para este régimen otra norma que también está en el mismo artículo 18, inciso G, que dice que todos los depósitos bancarios que no estén justificados podrían dar lugar a una inspección del fisco, Ujú. digamos. Entonces ahí la parte, o sea, está muy bueno para el tapón fiscal y está un poco débil, tiene algún fleco para el tema del blanqueo encubierto. Yo creo que por ese motivo la gente todavía no ¿No está... hay mayor previsibilidad en ese punto, si se quiere, Guillermo? Mira, Ahí me mencionabas hay una... recién sobre el posible, bueno, si es, hay continuidad también del gobierno, eso es muy, eso es una pata muy importante también, ¿no? Si hay continuidad de política o cambio de política, ahí también qué es lo que va a ocurrir con la continuidad, ¿no? De esta ley o de estas Sí, en esto modificaciones. sí, claro, porque esto es una idea muy particular de este gobierno que dijo, bueno, señores, antes todos eran culpables hasta que demuestren lo contrario, ahora Ujú. son inocentes hasta que nosotros demostremos lo contrario y además yo, Arca, voy a tener menos información que antes de tu movimiento patrimonial. Con lo cual, todo eso está muy bien, te bajan la prescripción para darte esa certeza también, pero claro, quedó pendiente ahí, hay alguna desprolijidad en la normativa con el tema de, porque toda compra que hagas de bienes con Sí. dinero que tenías en el colchón tiene que bancarizarse, ya Ujú. sea al inicio de la operación o al final. ¿Qué es al inicio? Pongo la plata en el banco y de ahí te transfiero a vos para comprarte el auto. O al final, la tengo que meter en tu banco para que, con lo cual te estoy comprando el auto. Entonces, esa norma de la ley de procedimiento que dice que si hubiera movimientos financieros en tus cuentas distintas de lo que es tu perfil de cliente del banco, el Ujú. banco te va a hacer un reporte de operaciones sospechosas, porque el barco por Claro. las normas de lavado de dinero se va a cubrir. Por eso salió el ministro de Economía a decir, si los bancos le hacen problema, metan el dinero en el Banco Nación, que el Banco Nación no les va a hacer ningún problema. ¿Por qué? Porque le han bajado línea al Banco Nación de que en la medida que razonablemente, me imagino que lo que está queriendo Ujú. decir el ministro de Economía es, si una persona te hace un depósito, no sé, de 50 millones para comprarse un auto y el tipo venía declarando 20 o 30 o 40, está más o menos dentro de un perfil de riesgo, no es un narcotraficante. Claro. Ahora, si el tipo te declaraba 30, 40, 50 millones y de golpe te hace un depósito de 500, yo creo que hasta el Banco Nación te va a hacer un ROS, un reporte de Ujú. operaciones sobre. En definitiva, este sistema le está tirando la pelota a los bancos privados para que sean los guardianes de todo este sistema, ¿me ¿Y ahora entendés? crees que Entonces, los bancos privados justamente van a ser guardianes de este sistema? y sí, porque sus normas de compliance los van a obligar a cuidarse, porque si suponete que se les pasa a uno de estos personajes, ¿no? Que declaran 10, 20, 30 millones por año y de golpe ponen 500 en el banco, o 150 o 200, Sí. y el banco se va a cubrir. El banco se Ujú, tiene que cubrir porque las normas de lavado de dinero no se cambiaron para nada, siguen estando. ujú. Ahora, después, si lo que tu comentario, Liliana, vos dijiste, mientras esté este gobierno esto va a estar así, y sí, han bajado línea de alguna manera para decir, faciliten en todo lo posible para que la Claro. gente saque los dólares. Porque, ojo, no necesariamente, lo que este gobierno está diciendo es, no necesariamente yo estoy abriendo la canilla para el evasor. Yo lo que estoy diciendo es, en Argentina hubo mucha inflación, el argentino ganó dinero blanco, no tenía manera de protegerse, no era un Ujú, inversor sofisticado, ¿y qué hacía? Compraba dólares. Como ujú. no podía ir al mercado oficial de cambio, o lo compraba por dólar MEP o lo compraba en el Claro, blue. claro. Sí, Y sí, sí. pero no es plata negra, es plata blanca. Ahí va a Ujú. haber de todo, va a estar la plata blanca y la plata negra, ¿me Claro. entendés? Pero bueno, ¿qué quiere el gobierno con esto? Quiere algo bueno. Lo que quiere, por un lado, es reactivar la economía. Vos sabés que el talón de Aquiles en este momento del programa es que la economía hoy está muy planchada. Así es. Si la Argentina va a crecer un 3,5%, según previsiones del Fondo Ujú. Monetario, es muy dispar cómo va a ocurrir eso. Hoy el campo te está creciendo un 18%,
la minería te está creciendo un Sí, 10%, sectores muy particulares, ¿no? claro, Son los que pero por están otro creciendo. lado, industria y comercio está bajando un Claro, claro. 8%. Ujú. Y Ese ahora, promedio va del 3. ¿crees que va a tener el impacto que el gobierno esperaba también esta ley de inocencia fiscal? Bueno, por todo lo que me comentabas, por algunos puntos que todavía, si se quiere, faltan acomodar o clarificar un poco más. ¿Cómo crees que va a seguir, más allá de la continuidad o no del gobierno? ¿Crees que va a seguir teniendo un impacto positivo? Mira, va a tener un impacto positivo en términos de que, a ver, nosotros lo que le estamos diciendo a todos nuestros clientes que Sí. tienen patrimonios importantes, etcétera, en la medida que entren, porque entra el que declara menos de 1.000 millones y el que tiene un patrimonio menos de 10.000 millones, Ujú. con lo cual son cifras importantes, son $750.000 de ingreso, 7,5 millones de patrimonio, más o menos. Bien, esos van a poder entrar. ¿Eso qué te da? El tapón fiscal. Eso es muy importante, Ujú. porque el tapón fiscal significa que el fisco entiende que tu declaración jurada está bien y vos ya te dormís tranquilo. Y si te Claro. equivocaste en un numerito, está tranquilo. Ahora, con respecto a blanquear, nosotros somos más cautos. Le decimos, miren, a ver, no es un blanqueo esto, pero esto es una especie de blanqueo encubierto, pseudo blanqueo, ¿no? Si vas a comprar un auto, siempre vamos a Ujú. decir, mira, para cuidarte que esté dentro de tu perfil de riesgo bancario, que no sea una cifra desmedida que llame la atención, y siempre que estés abajo de los 100 millones de pesos, que es donde empieza a aplicar la ley penal tributaria. Así es. Entonces yo creo que sí va a haber mucha gente que se va a meter en ganancia simplificado, alguna va a hacer algún tipo de Modificar.